Hola a todos, mi nombre es César Andrade y hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar una de las invenciones más revolucionarias de la historia de la humanidad. Imaginen por un momento un mundo sin Internet. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo accederemos a la información? Es difícil pensarlo, ¿verdad? Pues bien, la red que hoy nos conecta a nivel global tiene un origen fascinante y quizás sorprendentemente un tanto bélico. Para entender sus inicios debemos situarnos a los años 60, en plena Guerra Fría. Las tensiones entre Estados Unidos y el bloque soviético eran muy grandes y la necesidad de un sistema de comunicaciones, sobre todo descentralizado, se volvió crítica. Se buscaba una red que pudiera sobrevivir a un conflicto donde ningún punto único de fallo pudiera paralizar la comunicación. Precisamente el origen de Internet fue la necesidad de un sistema de comunicaciones que sobreviviera a un conflicto. Esta urgencia militar fue paradójicamente el catalizador de lo que hoy conocemos como el Internet. Esta necesidad llevó a la ARPA, a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono, a financiar un proyecto visionario. Las ideas ya flotaban en el ambiente académico y en 1962 Joseph Card Robnet Liquider ya había discutido su concepto en una red galáctica, que es un conjunto de ordenadores interconectados para compartir datos. En 1961, Leonard Klendrick publicó el primer trabajo sobre la conmutación de paquetes, una tecnología revolucionaria que permitiría dividir los datos en pequeños paquetes. Estos podían viajar por rutas distintas y luego reunirse en un mismo destino. Con estas ideas en mente, en 1969, un año memorable para la llegada del hombre a la Luna, se abría el primer nodo de red llamado ARPANET en la Universidad de California en Los Ángeles. Le siguió de cerca el nodo del Stanford Research Institute, siglas son SRI, donde trabajaba Douglas Engelbart, famoso por inventar el ratón, el mouse. Estas primeras interconexiones se lograron gracias a dispositivos llamados IMPS o procesadores de mensajes de interfaz, que actúan como los primeros routers de la red. Fue precisamente el día 29 de octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje a través del ARPANET. El plan era escribir login. La anécdota cuenta que solo lograron enviar las letras L y O antes de que el sistema colapsara. Pero la conexión se había logrado. Apenas un año después, en 1970, el protocolo de control de red se completaba permitiendo ya un desarrollo más sólido de aplicaciones. Desde esos humildes comienzos, ARPANET comenzó a expandirse rápidamente, conectando más universidades y centros de investigación. Dejó de ser solo una cuestión de ingenieros y militares y empezó a servir para algo verdaderamente revolucionario: comunicar a personas. La comunicación personal en la red dio un salto gigantesco en 1971, cuando Ray Tomlinson creó el primer programa de correo electrónico y popularizó el uso del símbolo arroba para separar el nombre de usuario del destino. Rápidamente el email se convirtió en una de las aplicaciones más usadas de ARPANET. Para 1972, la red ya era suficientemente madura como para realizar su primera demostración pública, un hito que validó su potencial. Sin embargo, ARPANET no estaba sola. Existían otras redes experimentales de radio o satélite y la necesidad de que todas pudieran hablarse era evidente. Aquí es donde entra en juego la genialidad de Robert Kahn, quien en 1972 introdujo la idea de una arquitectura abierta, lo que se conocería como Interneting o interconexión de redes. Esto llevó a Vincent Cerf y Robert Kahn a desarrollar los protocolos TCP/IP, que en inglés significan Transmission Control Protocol, en diagonal Internet Protocol. A principios de los años 70, este protocolo TCP se encargaría de la fiabilidad en la entrega de datos e IP
del direccionamiento de paquetes a través de redes diversas. Esta era la base de la verdadera red de redes. Y así, el 1 de enero de 1983 marcó un día histórico, conocido como el Flag Day o Día de la Transición. En esta fecha, el ARPANET migró oficialmente a los protocolos TCP/IP. Esto fue el momento clave en que se considera que nació realmente la Internet, tal como la conocemos hoy. Al separarse la parte militar de la civil, la red de comunicaciones de la Guerra Fría había dado a luz a la Internet del futuro. Ahora, es importante mencionar que en paralelo al desarrollo de ARPANET existían otras arquitecturas de red. Una de las más prominentes era SNA o System Network Architecture, diseñada y patentada por IBM en los años 70. A diferencia de la filosofía abierta de ARPANET, SNA tenía un propósito más específico: ofrecer mecanismos de conexión con los poderosos mainframes de IBM. A pesar del tiempo, aún en la actualidad muchos cajeros siguen utilizándola por su mayor seguridad frente al modelo TCP/IP. Esto nos demuestra que si bien ARPANET abrió un camino a Internet, SNA mantuvo su nicho por sus características específicas. De hecho, debido al crecimiento global de TCP/IP, muchas soluciones modernas como Enterprise Extender han surgido para encapsular el tráfico SNA sobre redes IP. Esto permite que esas aplicaciones críticas basadas en SNA puedan seguir operando en nuestras redes modernas. Un ejemplo fascinante de cómo las tecnologías evolucionan y se adaptan. Esto permite que esas aplicaciones críticas basadas en SNA puedan seguir operando en nuestras redes en la actualidad. Un ejemplo fascinante de cómo las tecnologías evolucionan y se adaptan. Volviendo a ARPANET, aunque fue la cuna del Internet, su misión específica fue superada por su propio éxito. ARPANET desapareció como tal en 1990, pero para entonces su tecnología y principios ya habían florecido en una red mucho más grande. El verdadero salto hacia la Internet masiva lo daríamos poco después. En 1989, Tim Berners-Lee, desde el CERN en Suiza, propuso un sistema de hipertexto compartido, lo que se convertiría en la World Wide Web o WWW. Al igual que ARPANET, su propósito inicial era conectar científicos, pero sus implicaciones serían globales. Los principios de la computación de paquetes, la descentralización y crucialmente TCP/IP forjados por ARPANET fueron la base para que esta explosión de la conectividad, con la llegada de los navegadores populares como Mosaic, ya estábamos surfeando en la web, un término que se registró en 1993. En resumen, la historia de Internet yo considero que es una evolución constante. Nació desde una necesidad militar con ARPANET, se experimentó con la conmutación de paquetes y se desarrolló el email. La clave de su expansión fue el desarrollo de los protocolos TCP/IP y una arquitectura abierta, lo que permitió conectar redes diversas y sentó las bases para la explosión de la World Wide Web. Aunque arquitecturas como SNA fueron importantes en su ámbito, el modelo TCP/IP de ARPANET fue el que globalizó la comunicación. La fortaleza de Internet hoy radica precisamente en los factores que la hicieron nacer: su falta de jerarquía y su increíble flexibilidad, características heredadas de sus orígenes militares y académicos. Cada vez que tú envías un email, haces una videollamada o accedes a una página web, estás utilizando los principios forjados hace más de 50 años. Espero que esta inmersión en la historia de ARPANET y las redes SNA les haya resultado tan fascinante como a mí. Gracias por ver el video.